¿sí? Y lógicamente, eso uno dice, venía tratando pedagógicamente de hacer el esfuerzo para entender, porque eso, lo más complicado es en la gente es construir el objeto de investigación. Eso es lo más complicado, la construcción del sujeto, ¿sí? Pero qué curioso, resulta que el objeto emerge, el problema emerge, el objeto y su problema emergen, así como si viniera de ninguna parte, a decir Maturana, como es la realidad, ¿sí? Y eso me parece interesante cuando uno mira es la diferencia en términos del objeto cuando uno mira la estructura y las relaciones. ¿Sí? Entonces, era la discusión que había entre sustancialistas y lo que hacían énfasis que lo importante era la esencia, la sustancia, y lo que decían que lo importante era la forma, esa discusión entre contenido y forma, digamos así. Hoy la forma se ha vuelto más importante que el contenido y la ha superado. Hasta los años 70 es más importante encontrar la esencia y la sustancia y buscamos eso. Resulta que hoy se descubre que eso es muy simple, porque las esencias y sustancias del universo están en la tabla periódica. Entonces ya todo es cualquiera de los 98 elementos naturales, eso es todo lo que existe, ¿no? Hierro, fósforo, potasio, simplemente en diferentes proporciones, pero eso es. Pero eso no define nada, que diga que esto tiene hierro, potasio, que yo también tengo hierro y potasio, que eso no me dice a la larga nada. Eso ya explicaría todo, ¿para qué nos ponemos a explicar más cosas y ya sabemos qué es? Ya no lo definieron. Pero viene el problema. Entonces, era diferenciar entre los elementos sustanciales o los elementos que lo componen, en el caso de la silla. Dice la silla que tiene, pues plata, hierro, un espaldar, tela, madera, son los elementos que la componen. Pero ¿qué es lo que hace que sea una silla y no otra cosa? Que esos elementos se hagan una silla, se realicen como silla. Pues la forma como están organizados, su patrón organizacional. Entonces lo más importante, lo que yo tengo que mirar es el patrón organizacional, digamos, y el patrón organizacional lo define los tipos de relaciones, la relación que hay entre esta tabla, estos hierros, esas patitas y ese espaldar, la forma como están relacionadas hace de que emerja la silla. No porque la silla exista, porque la silla es una emergencia. La silla es una emergencia. Porque si yo agarro esos mismos elementos, el mismo espaldar, la misma tela, las mismas patitas, pero la organizo de otra manera, me da otra cosa. Me puede dar una mesa de noche. Emerge de otra parte. Todo depende de... Entonces lo que uno dice, uno va a la casa del patrón organizacional. Por eso es tan importante. O sea, y encontrar el patrón organizacional es encontrar los sistemas de relaciones que se dan entre los elementos. No me interesan los elementos, me interesa el patrón organizacional. Me interesa la forma como están relacionadas. Y fíjate que la silla es una emergencia. Agarro estos elementos de otra manera, es una emergencia. Es muy bello. Es muy bello. Con los mismos elementos, azufre, qué sé yo, potasio, hierro, qué sé yo, puedo hacer o una Viagra, como diría yo, para ponerle calor a esto, o un elemento muy rico, o puede ser un veneno. Son los mismos elementos, pero lo que hace que esos elementos sean veneno o sean, digamos, un alimento, es la forma como está organizado. Si uno pone el sistema político, pues vamos a encontrar estados, fuerzas armadas, todo lo que quieran. Pero lo que diferencia el sistema político norteamericano, el colombiano, etc., es la forma como está organizado. Eso es lo que marca la diferencia, la forma, los patrones organizacionales. Casi que nosotros decimos que estamos haciendo los análisis de los patrones organizacionales en determinado momento, o es lo que vamos a investigar en determinado momento, en determinado espacio, cómo están los elementos. Aquí hay un problema. Y por ejemplo uno dice, bueno, entonces ¿cómo se inicia ese proceso de la construcción del objeto de investigación? Entonces cualquiera dice, bueno, el objeto, todo el mundo habla de la corrupción en Bogotá. Pero ya porque digo que hay corrupción y todo el mundo habla por eso, ya eso no es un objeto de investigación. La corrupción no es un objeto de investigación. Yo me tengo que poner en la tarea, es construir esa corrupción como objeto de ¿qué? De investigación. Lo tengo que construir. Y así parece que toda esa investigación es un diálogo conmigo, y es un reto conmigo, una pelea conmigo.
Yo tengo que construir el objeto, yo tengo que construir el instrumento, yo tengo que construir la pregunta, yo tengo que construir la hipótesis, yo tengo que construir todo, tengo que construir hasta la conclusión. Es un combate conmigo. Yo tengo que combatir. Lucho, moción de tiempo. Voy a poner. Tenemos 30 minutos para este. Bueno, muy bien. Va a tomar rápidamente esto. Esta construcción es progresiva. De un conjunto de preguntas, bueno, va a ir rápido, entonces lo dejamos ahí. Una vez, digamos, ubicado como el tema de investigación, digo, bueno, la corrupción, entonces yo, como la corrupción, busco con qué, con lo que dice la gente, que se ha planteado sobre eso, hasta que yo construya. Y a eso yo me planteo la pregunta de investigación. La pregunta es muy sencilla. Hoy los enunciados sobre el problema de investigación viene, por eso digo, la justificación porque es importante estudiar la corrupción, si existe el objeto de investigación. Una tesis de un estudiante que hace una tesis y cuando fuimos a ver no existía el objeto que iba a investigar. Juraba que la gente con la raquia se moría de problemas pulmonares por efectos de las cocinas de las ollas de raquia. Y no había ni siquiera nadie con tos, ¿entendieron? ¿Cómo así? O sea, es cierto que ustedes tienen que construir, pero construir no que lo pueden inventar. Yo no puedo sacar el problema de un gorro de mango, digamos así, porque muchas veces pasa eso. ¿No? El problema es que lo tengo que construir. Entonces viene la pregunta, y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué? Ya me está diciendo, ¿qué? Va por el lado digamos, ontológico. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, todas las preguntas, y las puedo mezclar, como qué, como cuál, o sea, entonces las preguntas de investigación, básicamente, que son las que ya van a definir a qué le voy a dedicar mi esfuerzo. Voy a volar porque el objeto de estudio, bueno, simplemente voy a leer esto. La investigación científica se organiza, de hecho, en torno a objetos construidos que no tienen nada en común con aquellas unidades delimitadas por la percepción ingenua, por lo que me aparece. La ciencia se construye construyendo sujetos contra el sentido común, no se impone por su sola evidencia. Debido a que nada se opone más a la evidencia del sentido común que a la diferencia entre objeto real, preconstruido por la percepción, y objeto científico, como sistema de relaciones expresamente construido. Muy bien. Esto que va aquí son mis aportes o mis reflexiones como ayuda. El objeto de investigar una emergencia, un patrón organizacional configurado por el tipo de relaciones entre los elementos que lo componen. Muy bien, esto lo van a llevar, ¿no? El surgimiento de un objeto de estudio es siempre el resultado de una inquietud epistemológica más que metodológica. Y eso, como nosotros vamos a hacer la reflexión de Maturana para iniciar la discusión epistemológica. Y eso es fundamental. Creo que, no sé si cuando hicieron el objeto ustedes se plantearon eso, en esta perspectiva. Un objeto de estudio es siempre el componente de un fenómeno, problema, proceso comunicacional sobre el que desea saberse. Muy bien. Bueno, aquí viene un ejemplo que creo que está en uno de los documentos que nos mandamos, cómo se acerca uno, cómo se aproxima uno al objeto de investigación, ¿no? Este es un ejemplo. Ya aquí estábamos hablando de la pregunta. No me interesa por ahora. Bueno, pasemos a los objetivos. Entonces tenemos la pregunta. Ya qué, cómo, cuál, por qué, qué nos vamos a hacer. Ya depende del objeto que estoy construyendo. Ya la pregunta me va a marcar, porque la pregunta sobre eso tengo que mirar cuánto tiempo necesito, digamos, para respondérmela, cómo me la va a responder, con qué instrumentos, cómo construyo, digamos, la metodología para hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia entre un objetivo general y un objetivo especial? Bueno, yo tengo trucos muy... Lo que pasa es que si enseño los trucos, se me vuelven facilistas, se me van por el truco y no hacen lo otro. Ese es el riesgo que corro cuando me vuelvo pedagogo. Pero lo voy a decir y descargo sobre ustedes la responsabilidad. Yo digo, yo no sé por qué le ponen tanto problema a la pregunta de investigación y que el problema es más complicado. Digo, para mí la pregunta de investigación es ponerle un interrogante al título de la investigación. Pero entonces yo les cobro el título de la investigación, que es el objeto. Entonces ahora miren cualquier investigación, miren de la pregunta y el título de la tesis y se dan cuenta que es un interrogante.
o un qué, o un qué, o un cómo, un para qué, lo que le riman, pero es el mismo título, pero ahora que tiene un interrogante, digamos así. Por eso uno se da cuenta que todo está en todo, pero el problema es cómo me construyeron ese título, digamos así, cómo me construyeron el objeto y cómo me lo van a interrogar. Ubicado eso viene el problema de los objetivos. Ahora van los elementos definidos más. Siempre existe un objetivo general. Yo en eso soy radical. No existe, cuando yo veo tesis con 3 objetivos generales, digo, ¿esta vaina qué es? Para mí el objetivo es uno. Y para mí, máximo 3 objetivos específicos. Soy hegeliano. Hasta 5 me aguanto por ahí, pero yo empiezo a mirar el objetivo específico una vez y digo, pero esto está metido en este. Entonces, eso muchas veces es como complicado. ¿Por qué? Una característica muy biológica es lo que afirma, lo que niega y lo que media, digamos así, como válido en eso del objetivo. El objetivo, cuando yo me planteo el problema del objetivo de la tesis de investigación, yo me imagino la tesis o la investigación como un campo de batalla. Y en un campo de batalla hay objetivos estratégicos, es ganar la guerra, ese es el objetivo estratégico, ese es el objetivo estratégico de una tesis. El final, el teleológico, a dónde se va a llegar con la tesis. Y los objetivos específicos están en estrecha relación con el objetivo estratégico o objetivo general. Son objetivos operacionales del objetivo general. ¿Sí? Ya un ejemplito sencillito. Entonces, por ejemplo, los objetivos específicos es cómo voy a lograr el objetivo general. Se entiende que yo gano la guerra si gano la batalla. Entonces, pues, tengo que cada batalla que gano es un objetivo específico para el logro de un objetivo general. ¿Me hice entender? Y entiende que la guerra se me vuelve abstracta. Lo que es concreto son las batallas. Esas sí son de carne y hueso. Pero ganar la guerra es la suma como de todas las batallas, para hacerme entender. Entonces, claro, entonces yo tengo que cranear los objetivos específicos para lograr el alcance del objetivo estratégico, digamos así. Eso me parece interesante. Y siempre los objetivos específicos, aquí se dice que el objetivo general es el destino, lo estratégico. El objetivo específico es el itinerario, las tácticas. Indican las etapas parciales para cumplir el objetivo general. Por ejemplo, yo un ejemplo muy sencillo. Si pongamos que el objetivo general sea una evaluación de una política pública, su objetivo general es una evaluación. ¿Por qué necesita para una evaluación? Primero, como describir la situación. Segundo, de pronto, comparar lo que va a hablar. Y tercero, valorar, porque no se justifica una valoración sin evaluación sin una valoración. Entonces, yo entiendo que hago esas 3 cosas y una vez me resulta. Es más, trucos del proyecto como lo veo yo. Los objetivos generales me sirven para las conclusiones. Porque objetivo general tiene que ser la conclusión general y los objetivos específicos las conclusiones específicas. Porque todo está todo. Eso es de ahí. ¿Qué propuso usted como objetivo general? Pues eso es la conclusión. Claro, es la respuesta a la pregunta, porque la respuesta a la pregunta está objetivada. Se va pillando el carácter complejo del protocolo, ahora sí viéndolo en vivo. Entonces, eso es la carácter. Y el cumplimiento de cada objetivo específico es el logro del objetivo general. Vamos entendiendo el asunto, ¿cierto? Entonces, son los objetivos específicos instrumentales del objetivo general. Y segundo, en mi opinión, o sea, es mi aporte de pronto, los objetivos específicos me sirven a mí para definir los capítulos del texto. Si yo el primer objetivo específico de escribir tal y tal carreta, pues ¿qué va a ser el primer capítulo? Antecedentes históricos de la vaina. Y entonces cuento desde que el primer capítulo es para contar los antecedentes. No quiere decir de que, o sea, no me voy a quemar, porque es que necesariamente 3 objetivos son 3 capítulos. No, eso ya me lo da el fuego, pero puede darse. Yo podría armar eso, pero eso me da coherencia, porque ya vemos que la investigación no es tanto que encontrar verdades, sino si yo soy riguroso y coherente, lógico en el proceso de armar el objeto y de, lógicamente, desdoblar el objeto o emergente. Pero eso como ruta. Bueno, la hipótesis, por rápido. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es una respuesta a la pregunta de investigación. Eso es. Una supuesta respuesta a la pregunta de investigación. Por ejemplo, yo puedo decir, yo me pongo a mirar gaticos y
va a decir una loquera, pero es pedagógica, ¿no? Yo que hay gatos que, entonces en mi casa, que no hay sino gatos blancos, toman todos los días leche. Y digo, uy, los gatos